Fíjese que tradicionalmente se habla del Salmo 51 y dentro del marco de esa tradición lo primero que se dice, este es el Salmo de David. Y dentro del marco de esa tradición se dice, este es el Salmo de David confesando el pecado después que mató a un hombre para quedarse con su mujer, ¿verdad? Que es lo que tradicionalmente nosotros reconocemos y entendemos. Ahora, fíjese lo interesante de ello. Es el salmo de un penitente. Es el salmo de alguien que a todas luces está confesando pecado. Y es el salmo de alguien que como resultado de su valor moral, ético y espiritual, una vez ha cometido la falta, confrontado por ella, viene ante la presencia de el Señor. Y como resultado de ello, no viene a presentar excusas. No viene a decirle al Señor, es que ella me sedujo. Si ese fuera el caso, no. Porque a fin de cuentas, eso puede ser muy cuestionable. No viene donde Dios para decirle, es que tú me hiciste así. Es que esta es mi naturaleza. No. Llana y sencillamente viene con un corazón contrito y humillado. Fíjese que no hay una acepción en el término. No dice un corazón contrito y humillado a excepción de los que tienen sentimiento de culpa. No, dice un corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Y fíjese que el salmista en el Salmo 51 y en el verso 3 se acerca ante la presencia de Dios y le dice, porque yo reconozco que mis rebeliones, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Desde luego, aquí pudiera darse el caso, ¿verdad? Que en mí ha pasado. Pudiera darse el caso de que yo lleve el vehículo al mecánico, el mecánico lo arregle y cuando yo salga le sienta algo al carro y mire para atrás donde el mecánico a decirle, mira, parece que no lo arreglaste bien, y el mecánico me pruebe, no, yo lo arreglé bien, esto no tiene que ver nada con el daño que tenía anteriormente, ¿verdad? Y puede ser que en algún momento dado de mi vida yo tenga que llegar ante la presencia del Señor. Y tenga que llegar ante la presencia del Señor porque ha vuelto a suceder en mí un ¿qué? Un error, una falta, un pecado. Déjeme hacer un paréntesis aquí. Hace unos años atrás yo estaba hablando sobre este tema a un grupo de pastores y uno de ellos me dijo estas palabras. Me dijo, esto es bueno hablarlo, ¿verdad?, en gente así como nosotros, a un nivel pastoral, es bueno, pero esto no es bueno decírselo a la congregación. Yo le dije, ¿por qué? Me dice, porque decirle esto a la congregación sería como darle una licencia para que la gente peque. O sea, que a ti te podemos dar la licencia, pero a la congregación no. O sea, tú puedes cargar por la licencia y los demás no. No, querido. Esto no es una licencia para pecar. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando descubrimos la gracia, cuando descubrimos la misericordia, cuando descubrimos el amor de Dios, cuando descubrimos su disponibilidad siempre para perdonar, cuando descubrimos que Él renueva sus misericordias cada día, en lugar de querer pecar, ¿sabe que también podemos descubrir que no vale la pena pecar contra un Dios que nos ama tanto?
la pena pecar contra un Dios bueno, contra un Dios de misericordia, contra un Dios de gracia. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ¿qué? Delante de mí. Note bien, este no es un problema de Dios, es un problema de ¿qué? Del individuo. Usted va donde Dios y le empiece a hablar del error que usted cometió hace 5 años atrás. Dios dice, ¿de qué estará hablando? Se volvió loco este. ¿De qué tú estás hablando, mijo? ¿De qué tú estás hablando, amiga? No, yo te estoy hablando de un error que yo cometí hace 5 años atrás. Y la respuesta de Dios debe ser a la luz de la misma Escritura. Óyeme, pero ¿acaso tú estás negando la eficacia del poder de la sangre de mi Hijo Jesucristo? Y estás negando la eficacia del poder de Dios para perdonar. Mi pecado está siempre delante de mí. Eso es lo que está diciendo el salmista. Pues está bien, si el pecado está siempre delante de ti, entonces ya y sencillamente descorre el velo de ese pecado y mira hacia aquel que dice que perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. El profeta Jeremías le habla al pueblo de Israel luego de la experiencia del cautiverio. Y desde luego no hay cosa que pueda crear más dolor e inclusive sentimientos de culpa que ser advertidos por Dios y seguir para adelante. El jíbaro nuestro decía, como el buey cebú, y seguir para adelante. Y Dios nos advierte y vamos para adelante y seguimos hacia adelante. Ahora miren lo interesante. Una vez vivió la experiencia de las consecuencias de su desatino el pueblo de Israel. Entonces queda en lo que llaman los especialistas de la conducta humana, en esa sintomatología postraumática. Y ahí está Israel, en una crisis postraumática. Y fíjese que ya ha salido del cautiverio. Y fíjese que ya se ha liberado de esa condición, pero está ahí, en esa crisis postraumática. Y el profeta Jeremías levanta su voz para decirle, en el capítulo 29 y en el versículo 11, dice el profeta, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hay creyentes que como resultado del sentimiento de culpa, hoy viven una experiencia de dolor. Inmediatamente vinculan el dolor de hoy con el error cometido de atrás. Y cuando uno va a trabajar con la persona, le dice, no pastor, mire, es que esta es una consecuencia. Esto que estoy viviendo es una consecuencia de aquel pecado que yo cometí. Y déjeme decirle con mucho respeto, nada más aberrante teológicamente que eso. Nada más disparatado. No he encontrado un disparate mayor. ¿Consecuencia de qué? No, pastor, es que yo cometí un error hace unos años atrás. Yo cometí un pecado. Y yo fui a la presencia del Señor y el Señor me perdonó. Pero esto yo lo tenía que pagar. ¿Sabe? Que eso es una filosofía hinduista. El elemento del karma. Pero no es cristiana.
Y si usted es cristiano, condúzcase como cristiano. Y si usted es cristiano, viva como cristiano. Y ya y sencillamente entienda que cuando Dios perdona, ¿sabe lo que dice la Escritura? Él echará vuestros pecados a lo más profundo ¿de qué? De la mar, para no acordarse nunca más de ellos. Esa tiene que ser la postura. Pero ¿y por qué estoy pasando esta situación de dolor? Porque eres humano. Porque como humano, a todos en algún momento dado nos suceden cosas dolorosas. Le sucede al pecador y le sucede al santo. Le sucede al espiritual y le sucede al que no es espiritual. Pero usted no tiene por qué venir a caer en la trampa del infierno, a conjugar la idea de que este dolor que yo estoy viviendo hoy es como consecuencia de mi pasado. Eso es un disparate, no sea disparatero. Yo creo que habrá gente hoy que mientras más los insulte, mejor se van a sentir. Van a sentir mucho más felices. Ay, qué bueno, esto es un insulto santo. No sea disparatero. Sáquese ese disparate de su cabeza. Mira lo que nos dice Primera de Juan capítulo 2 y versículo 1. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas. ¿Para qué? Para que no pequen. Óigame, esto demarca un planteamiento sumamente interesante. Los cristianos pudiéramos llegar a tener capacidad ¿para qué? Para no pecar. Mientras más amemos el sacrificio de Cristo, mientras más amemos la cruz, mientras más amemos el precio de su sangre, menos posibilidades. Sí, cada vez menos posibilidades. Estas cosas yo las escribo para que no pequéis. Bueno, por favor, si me lo ponen en la pantalla. Para que no pequéis. Pero si alguno peca. Pero si alguno peca. Porque nadie está exento. Nadie está exento. Nadie. Mi papá siempre se mantuvo diciéndome algo que yo estoy seguro que los padres de ustedes también, algunos se los dijo. Moisés, nunca apuntes con tu índice a nadie. Porque cuando tú apuntas con tu índice a alguien, el pulgar, el meñique, el anular y el del corazón te están apuntando a ti. Si alguno peca, ¿qué es lo primero que debe tener en su mente? ¿Qué es lo primero que debe estar en su corazón? No hay razón para pecar. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Por lo tanto, es importante que la experiencia de la vida cristiana nosotros podamos zapatearnos del sentimiento de culpa en el mejor sentido bíblico. Porque si usted se quiere zapatear del sentimiento de culpa como resultado de una cauterización de conciencia, oiga lo que dice la Escritura: para el que peca deliberadamente no le espera otra cosa sino que una horrenda expectación de hervor, de fuego y de juicio. Uy, eso suena feo, ¿verdad? Quisiera cambiarlo, pero la versión que tengo es la Reina Valera y está ahí en la cabeza, no se puede cambiar. O sea, no, cuando usted como creyente reconoce una falta. Me encanta aquel himno pentecostal que decía: cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo. Cuéntale al Señor
Háblale la verdad. Me encanta cuando el creyente puede entender que lo que es importante es llegar ante la presencia del Señor sin pretender echarle culpa a nadie. A nadie. Señor, mi pecado no es el resultado del problema que tengo con papá o del problema que tengo con mamá. Señor, mi pecado no es como resultado del problema que tengo con mi cónyuge, sino mi pecado es como resultado ¿de qué? De mi naturaleza humana. Pero aquí vengo a pedirte perdón. Aquí vengo a confesarlo ante ti. Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanzará gracia y perdón para el oportuno socorro. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si has pecado, Cristo será tu abogado. La gracia de nuestro Dios provee advertencia sobre el peligro de caer en la tentación. Pero una vez somos constreñidos por el Espíritu Santo de ese error cometido, el sentimiento de culpa debe llevarnos a la presencia del Señor a pedir perdón y renunciar al pecado. El sentimiento de culpa lo que debe convertirse es en un mensaje. El resucitado Pedro, el resucitado Pedra quiere verte. El resucitado quiere hablar contigo. El resucitado tiene interés en ti. Mire ese elemento que nos compone el Salmo 51, los versos 7 al verso 12, y los voy a leer rápidamente. Dice: purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. No, perdón, sí, ahora sí. Dice: anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente o de obediencia me sostenga. Mire qué dato interesante. Porque donde opera Satanás en el sentimiento de culpa es haciéndonos creer que ya se acabó todo. Nos dieron la espalda, nos apagaron la luz. Y mira lo interesante. El salmista dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oiga, es un confesante, es alguien que viene ante Dios para aceptar que el error cometido. Por lo tanto, no tendríamos ningún problema en decir que es un pecador. El que está aquí hablando es un pecador, pero es un pecador que mire lo que está diciendo: tu Espíritu Santo no me lo quites. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Porque hay gente que tiene un terrible problema con este texto. Hay gente que no quisiera que el texto esté. ¿Qué quiere decir? Que el que tú hayas cometido una falta, que el que tú hayas cometido un error, que el que hayas cometido un pecado, y el que haya venido sobre ti un sentimiento de culpa, esto no quiere decir que el Espíritu Santo te abandonó. ¿A quién le vas a creer? ¿Al que perturba tu mente? ¿Al que agobia tu corazón? ¿Al que cansa tus emociones? ¿O aquel
que te renueva con su misericordia. Pero ¿qué otra cosa está diciendo el salmista? Pues él está diciendo que lo que necesita de Dios es que le renueve, que le renueve la alegría, el gozo de sentirse salvo, porque una cosa es serlo y otra cosa es que sentirlo. Y cuando hay sentimientos de culpa, se nos va ¿qué? El gozo, se nos va la alegría. Cuando hay sentimientos de culpa, se nos va el deseo, se nos va la intención noble. Y ahora el salmista está reconociendo qué cosa: necesito, Señor, necesito que mediante este proceso de confesión de mi error, tú me devuelvas ¿qué? El gozo. Aleluya. ¿Y cómo puede devolverse el gozo a tu vida? Me encanta la expresión de Jesús a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No nos detengamos solo en la experiencia de nuestro sentimiento de culpa, porque puede hacernos esconder de nuestro Dios. Ni tampoco nos hagamos insensibles mediante nuestra propia justificación. Por el contrario, corramos hacia la gracia y pidamos perdón, pues el Señor es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Un padre me hablaba en años pasados la experiencia que tuvo con su hija. Dice, fue algo tan increíble. Yo estaba trabajando, Moisés. Mi hija llegó hasta donde yo estaba trabajando y me dijo, papi, quiero hablar contigo, ¿te puedes sentar? Le dije, claro que sí, yo te escucho un ratito. Cuando me senté, mira lo que me dijo. Papi, quiero que tú sepas, primero que nadie, que estoy embarazada. Pero ¿cómo es posible? Tú no te has casado. Estoy embarazada. Pero ¿cómo tú le puedes hacer esto a nuestra familia? ¿Cómo tú puedes deshonrarnos a nosotros de esta manera? Papá,